La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno en esta mañana en nuestro estudio bíblico a desarrollarse sobre los dones del Espíritu, que es una serie que estamos llevando hace unos días. Saludamos a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de los Mangos, amén, en el pueblo de Mayagüez, una iglesia que ya por espacio de 103 años está predicando el Evangelio en Mayagüez. Y al hablar de los dones del Espíritu, hemos hablado que en la Escritura hay aproximadamente unos 24 dones registrados. Unos se encuentran en Romanos capítulo número 12, que se hablan sobre los dones innatos que se desarrollan en el ser humano en el nombre del Señor. Efesios capítulo número 4 nos habla de los dones ministeriales. Y cuando habla de los dones ministeriales, dice la Escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, amén, y pastores como tal. Pero estamos desarrollando el tema de los dones espirituales que se encuentran en Primera de Corintios capítulo número 12, y donde hoy vamos a hablar sobre la operación de milagros, el sexto estudio. Y como hemos hablado anteriormente, fíjese que cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando ciertamente que son lo que asimismo el Espíritu capacita y da a cada creyente. Pero queremos leer la Escritura, amén, que se encuentra en 1 Corintios 12, 7 al 10, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad y amén por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Dios añada bendición a su Escritura. Fíjense que en estos versos bíblicos, Pablo en este verso 7 comienza a declarar que a cada uno les daba la manifestación del Espíritu. Es a saber que Dios no está haciendo excepción de personas. Aquel que quiera vivir una vida de acuerdo al Espíritu y a la voluntad del Señor, siempre tendrá oportunidad en el reino de los cielos. Es a saber, cuando Pablo dice a cada uno les daba la manifestación del Espíritu, amén, es para nuestro provecho espiritual. Hemos hablado que las bases principales de los dones espirituales, como Pablo los relata, es para edificación, exhortación y consolación, y para glorificar a Dios. Pero Pablo en el capítulo número 13 dice: pero yo os muestro un camino más excelente. Es a saber que los dones, las profecías y cada uno de los aspectos espirituales que puedan estar desarrollados en el creyente, si no hay amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo en el capítulo número 13. Por eso es la importancia que nuestra vida sea acompañada de el amor que Dios pone en cada uno de nuestros corazones para brindar lo conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Fíjese que aquí Pablo nos está hablando en el capítulo número 10, amén, el sexto aspecto que estamos hablando en esta mañana, que es a otros el hacer milagros. Cuando hablamos de la situación de los milagros, amén, podemos desempeñar y hablar tantas cosas, pero para que usted tenga una mayor comprensión de lo que Pablo está diciendo,
Y cuando yo estoy hablando de los dones ciertamente de operación de milagro, estamos hablando de un don de poder. Sí, y vuelvo nuevamente en el resumen a hablar sobre cómo Pablo divide estos 9 dones como tal. Pablo los divide en 3 aspectos. Es a saber, los dones de expresión que dicen algo, como el de profecía, diversidad de lenguas e interpretación de lengua. Ya eso nosotros lo hemos hablado en otros estudios bíblicos. El segundo aspecto son los dones de poder que estamos discutiendo hace 2 semanas, el don de fe, el don de operación de milagros y el don de sanidades. Cada uno de estos dones se sigue entremezclando entre unos y otros, porque ciertamente la fe actúa en la operación de milagros, en los dones de sanidad. La fe actúa cuando nosotros profetizamos, la amén. O sea que cada uno de los dones se sobremezclan unos con otros. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre, amén, el don de operación de milagro. El objetivo principal posiblemente de este don, que fíjese que es mostrar sobre todo el amor. Hemos hablado ya de 1 Corintios 13, como Pablo dice, amén, os mostraré un camino más excelente. El cuidado y la misericordia de Dios que Dios brinda a los seres humanos. Cuando asimismo los seres humanos reciben milagros, ven milagros, su fe se activa ciertamente y pueden testificar sobre el reino de Dios. Amén, como dijo aquel gran hombre allá en el capítulo 4, verso 2 de Daniel. ¿Qué dijo él? Me conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él había visto los portentos de Dios, la gloria de Dios y los milagros en su reinado, y por eso también puede hablar y expresar esto. Cuando definimos la palabra operaciones de milagro, fíjense que cuando hablamos de operación, es la obra, amén, del milagro que proviene de la traducción griega, amén, en el gematá, amén, o duramameos, oiga, que es traducido, amén, literalmente en operación de poderes sobrenaturales. Y los poderes sobrenaturales los vamos a ver continuamente, mayormente en el Antiguo Testamento. Vamos a recorrer a través de ellos y vamos a ver cómo esa operación de milagros ocurre en el mismo. De la misma forma, cuando hablamos de el término dones de sanidad, ambos términos, oiga, son plurales. Parece que por la pluralidad de la expresión, cada milagro o manifestación sobrenatural del poder es operado a través de un don de fe. Por ello definimos nuevamente, en otras expresiones, vamos a ver cómo lo traduce ciertamente o define esta expresión operaciones de milagro, amén, en otro aspecto. Cuando hablamos de un milagro, fíjense que estamos hablando de un evento, una acción aparentemente, oiga, que contradice las leyes científicas y por lo tanto, amén, es razonado por causa sobrenatural, especialmente como un acto de Dios, porque la ciencia ni nadie puede trabajar en ese acto que podemos decir que es un milagro hecho. Es un evento causado, oiga, que da asombro a aquellos que asimismo lo ven, un evento que decimos del poder divino, evento que significa algo sobre la obra y manifestación de Dios en una forma. Ciertamente me trae bien las palabras del Espíritu Santo al capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando aquellos hombres religiosos quisieron detener a los apóstoles, pero ellos dijeron, porque ciertamente hemos visto que poder se ha manifestado. Es a saber que ellos mismos entendían que por obra de Dios aquel cojo se había levantado en aquel momento. Y así suscita y ocurre con los eventos espirituales ciertamente, cuando en esos eventos podemos ver cómo Dios despierta, amén, la razón del ser humano. Algunos ejemplos, oiga, de milagros incluyen
amén, liberaciones sobrenaturales. Sí, eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de los Hechos. Capítulo número 2, hay dos hechos bien importantes en el libro de los Hechos. Amén, que es el capítulo 5 y el capítulo número 12 del libro de los Hechos, donde en una obra de liberación sobrenatural podemos ver dos hombres de Dios que fueron liberados. Aquí la Escritura nos dice en el capítulo 5, verso 18 al 20, donde dice que echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo, id y puesto los pies en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Es a saber que los discípulos fueron liberados, amén, en una forma de que un ángel actuó. Y creemos que todavía los ángeles actúan en medio del mundo espiritual donde posiblemente no lo vemos. Es a saber que el autor de los Hebreos en el capítulo 1 dice que los ángeles son mensajeros, amén, enviados para administrar a aquellos, amén, que heredarán la salvación. Y como nos dice el libro de los Salmos, Él acampa alrededor de todos los que le temen, los guarda y los defiende. En aquel instante, fíjese cómo Dios libera a sí mismo a los apóstoles, amén, que posiblemente estaban custodiados. Y digo esto porque cuando vamos al capítulo 12 de los Hechos, vemos la misma situación que ocurrió, amén, en aquello. Las cárceles en aquel momento de los romanos eran una cárcel sumamente custodiada. En los sótanos podemos ver un ejemplo ahí, ¿verdad? Donde asimismo los reos eran, amén, custodiados y puestos a la parte baja de la planta, donde asimismo ellos estaban allí. Eso eran casi siempre las cárceles romanas en aquel entonces. Amén. Cómo el ángel pudo actuar, sacarlos del sótano, sacarlos a la parte de afuera, amén, para que siguieran predicando el mensaje de vida. Un milagro hecho como tal. Lo mismo ocurre, fíjese, con el capítulo 12, como les dije, con Pedro. Había una iglesia que oraba sin cesar por él. Amén. Pidiendo a Dios misericordia. Y nos dice la Escritura que un ángel se le presentó, amén, un ángel del Señor, y hubo una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro, oiga, en el costado lo despertó, diciendo, levántate pronto, amén. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos, y dijo el ángel, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad que, amén, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, dice la Escritura. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, le llevaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad. Allí la Escritura nos está diciendo cómo también ocurre un acto de liberación, amén, un milagro, porque estar custodiado por soldados, un resplandor dentro de la cárcel, las puertas se abrieron ciertamente, como Dios en una forma, amén, milagrosa, libera al siervo de Dios. Hace unos años escuché un testimonio también de un hombre que estuvo preso, amén, allá en la China, y cómo Dios ciertamente lo pone en una forma invisible, de tal forma que él puede salir, amén, ante todos los que estaban alrededor de él sin poder ser visto, amén, y Dios lo saca. Dios todavía hace milagros en medio nuestro, amado amigo y hermano que asimismo nos escucha. Pero fíjese que también en Hechos capítulo 16 nos habla también de otro evento, pero que Dios usa la naturaleza. Allí la Escritura nos dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados, habían estado en la cárcel, de la cual dice que los pies estaban amarrados, seguros, sus pies en el cepo, dentro del calabozo. Es a saber que estaban, amén, amarrados dentro de la cárcel.
Pero dice que ellos adoraron al Señor y a la medianoche dice que hubo un temblor, amén, que sacudió la cárcel y aquel momento, oiga, se le cayeron aquellas cadenas que estaban atándole y allí pudieron ver en una forma milagrosa a Pablo y Sila y aún el carcelero que luego se convierte, cómo Dios hizo un milagro de la naturaleza como tal. ¿Podrá usted creer en Dios que Dios podrá echar fuera en estos momentos el COVID? Amén. El coronavirus. Podemos creer que Dios puede asimismo guardar a los suyos en medio de toda la situación. Yo lo estoy viendo. Porque mientras el mundo inconverso está declarando, amén, contagio por todas las esquinas, la iglesia del Señor se mantiene ciertamente sana en el templo, adorando a Dios. Y no podemos ver hermanos que se estén contagiando, amén, porque están adorando al Señor. Glorificamos a Dios por eso, porque en este tiempo estamos viendo la mano de Dios. Pablo y Silas estaban allí en la cárcel y les dije que estaban atados en el cepo. Podemos ver una ilustración más o menos cómo ellos podían estar, ciertamente. Y allí dice que estaban amarrados sus pies, donde ellos no podían salir de donde estaban, pero Dios hizo el milagro poderoso. Es a saber que Dios trabaja tras los eventos naturales, tras los eventos, oiga, sobrenaturales en el mundo espiritual como tal. Por otro lado, cuando hablamos de operación de milagro, fíjese que estamos hablando de cómo Dios, amén, a través, amén, del apóstol, oiga, Pablo, donde habla de una ceguera. La escritura nos dice allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Oiga, que Pablo le estaba predicando al procónsul y le estaba hablando, pero había un hombre que estaba usándose por el mismo enemigo llamado Elimas, y le llamaban Elimas el mago. Oiga, y procuraba apartar el procónsul de la fe que Pablo le estaba predicando. Y Pablo, en un acto de fe, amén, le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo? Fíjese, ¿hasta cuándo trastornarás? Alabado sea Dios. Es a saber que allí el apóstol Pablo le habla directamente al demonio que está siendo utilizado por Elimas en aquel momento, porque Elimas lo estaba usando. Le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornarlo el camino recto del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Amén. Y no verás sol por algún tiempo. Y dice que inmediatamente aquel hombre estaba buscando porque no podía. Amén. Es a saber, Elimas se dio en su ceguera porque ciertamente estaba trastornando el camino del Señor a la fe, amén, del procónsul. Amén. Como un milagro, amén, sobrenatural de poner ceguera. Y eso lo podemos ver en la Biblia, porque hay tantos ejemplos de ceguera como podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando asimismo el profeta ora contra los enemigos del pueblo de Israel y hubo ceguera. Es a saber que en el medio y en el mundo espiritual la operación de milagros ocurre para defender a los suyos continuamente. Qué importante cuando tú y yo estamos en la esfera espiritual pidiéndole a Dios que Él sobreabunde en el nombre del Señor. Podemos ver también otro momento de operaciones de milagros que se están viendo, amén, en la transportación instantánea de una persona de un lugar a otro. Sí, eso ocurre, eso no simplemente ocurre en Viaje a las Estrellas. Amén. Eso simplemente es un preludio de lo que Dios ya ha hecho anteriormente. Y aquí estamos viendo cómo la Escritura nos dice en el capítulo 8, verso 39 y 40, cómo Dios transporta de una forma a través del Espíritu Santo, amén, a este siervo de Dios, amén, llamado Felipe. Dice Hechos 8, 39 y 40, que cuando hubo subido de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe.
Fíjese que esa palabra arrebatar representa arrancar, llevar. Es a saber, por la misma disposición del Espíritu Santo, Felipe es arrebatado y dice que el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe luego se encontró ¿a dónde? En Azoto. Es a saber que desde el desierto se encontró luego en Azoto anunciando el evangelio, Azoto de Cesarea. ¿Cómo es transportado Felipe? No me lo pregunte, pero en el mundo espiritual Dios te puede transportar a donde menos posiblemente tú entiendas. Hay hombres y siervos de Dios que en momentos dados han sido transportados en un momento dado, como nos dice la escritura del profeta, cuando asimismo lo tomó el Espíritu por las quedejas del pelo, y lo dice que estaba entre el cielo y la tierra, y les llevó a donde estaban haciendo las abominaciones los hijos de Israel, para que él entonces predicara y le hablara a los hijos de Israel la maldad que ellos estaban cometiendo, para que se convirtieran de todos sus pecados. Aquí Felipe fue arrebatado, amén, y fue llevado a Azoto para seguir posiblemente la campaña que él estaba transmitiendo y llevando de un lugar a otro. Qué bueno cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, y la operación de milagros, como el Señor le dice a sí mismo a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ciertamente que el viento, amén, va y donde viene, amén, y no se sabe de dónde viene su sonido. Así son los hijos del Señor cuando somos guiados por el Espíritu del Señor. Y bien dice Romano que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos del Señor. En el mundo espiritual ocurren estos eventos de transportación, como por ejemplo, también podemos ver, amén, en el Antiguo Testamento, cómo Dios arrebata a Elías y lo lleva, amén, a través de aquel torbellino en un carro de fuego, como lo dice la Escritura. La operación de milagros también ocurre, mis hermanos, amén, cuando podemos ver resurrecciones. Amén. Los médicos en algunos momentos desearán resucitar a alguien. Amén. Posiblemente le sobrevivirán porque no ha muerto. Pero un muerto, cuando lleva tiempo, amén, y ser levantado, ahí solamente es el poder de Dios. Y podemos ver en la operación de milagro que asimismo se manifiesta como tal. Allí Hechos capítulo 9, versos 36 y 40, nos habla de Linda, que estaba cerca de Jope. Oiga, y que allí en aquel mismo momento le había enviado 2 hombres, no tardes en venir a nosotros. Y dice la Escritura que levantándose Pedro fue allá, y cuando llegó a la sala, oiga, encontraron las viudas llorando y con túnicas y vestidos, amén, de Dorcas, donde asimismo dice la Escritura que entonces Pedro se puso de rodillas y envolviendo el cuerpo de Tabita, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Qué bueno, porque todavía vemos también milagros como este en nuestra época. Estamos viendo, amén, personas, quizás aquí en Puerto Rico no los vemos, pero en otras áreas donde se activa la fe, como el Señor obró. En la foto que podemos ver antecedente arriba, gloria a Dios, podemos ver ciertamente cómo, amén, Dios obró como tal. Es a saber que el poder del milagro de resurrección ocurre. En Hechos 20, 9 al 12, nos dice también de un muchacho que cayó de un tercer piso llamado Eutico, mientras Pablo predicaba, y que a la medianoche, dormido, cae de un tercer piso. Y como asimismo en aquel instante Pablo baja, amén, y dijo: no os alarméis, está vivo, amén. Cuando asimismo, oiga, dice que estaba muerto, porque dice que fue levantado muerto, y entonces Pedro asimismo actúa en ese, amén, don de operación de milagros, y en aquel momento ciertamente aquel muchacho es levantado y resucitado. Pero fíjese que
Hemos hablado anteriormente que cuando hablamos de operación, a veces se suscitan diversos milagros, no solamente uno, en el lugar donde estén. Hemos visto, por ejemplo, en la campaña, del 70, a finales del 70 y el 80, como Gigi Ávila, un siervo de Dios, oraba y decía, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cómo los milagros suscitaban, amén, cuando él hablaba la palabra de Dios. Hay milagros que a veces ocurren, posiblemente uno detrás del otro. Es el mismo hecho que estamos viendo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, con las plagas de Egipto. Cómo Dios utilizó a sí mismo a Moisés, una plaga tras otra, y como asimismo los hechiceros, los magos del faraón decían, esto es mano de Dios y no es mano de hombre. Porque aunque ellos pudieron producir las plagas, pero no podían detener plagas en un momento dado. Ciertamente, la magia que ellos hicieron y cómo Dios se hace saber que Él es Dios en medio de todos los hechiceros y todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Ahí podemos ver un resumen de las 10 plagas. La plaga de sangre, la de rana, amén, la de mosca, ciertamente, como el ganado es muerto a través de el hielo o bien que cae del cielo. Bien, ustedes saben lo que estoy hablando. Los tumores, cómo Dios obra ciertamente, oiga, con tantas situaciones, la plaga de langosta y como último la de los primogénitos. Amén, declarando Dios su poder ante los egipcios, de tal forma, oiga, que podemos ver la acción de Dios obrar para liberar también a un pueblo. Si Dios quiere liberarte, hará lo posible por hacerlo, pero tú tienes que ponerte en las manos también de Él, ciertamente. Qué bueno en el nombre del Señor. Por otro lado también la Biblia nos habla de otros milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Amén, como el milagro donde se puso dulce el agua, una agua amarga, donde Dios le dice, pues derriba el árbol, amén, y dice que aquellas aguas, amén, se convirtieron dulces en aquel momento. Como Dios obró también enviando el maná del cielo, como Dios envió ciertamente con el agua que salió de la roca cuando Moisés ciertamente, oiga, le da a la roca, como los milagros de la vara de Aarón, una vara que ciertamente estaba seca, pero Dios probó y dio fruto, dice, al otro día, y echó hojas ciertamente, declarando el poder de Dios, amén, y el milagro, amén, que en un día aquella vara es florecida y echa fruto ciertamente. La Biblia también nos habla, amén, de personas que quedaron enterradas en Números, capítulo número 16, donde asimismo, oiga, retaron al siervo de Dios y la tierra se abrió. Y dice la Escritura que fueron directamente al infierno, ciertamente, y Dios probó que Moisés era su siervo en aquel momento. Podemos ver también como personas, oiga, de milagro de agua, que también por segunda vez brota del agua. Es a saber que estamos viendo la operación de milagros en el Antiguo Testamento en una forma más poderosa como tal. Por último, tenemos que declarar, oiga, que es importante que usted y yo, si deseamos ver los milagros y la gloria de Dios, procuremos estar en el propósito y en la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo declaro esto? Los creyentes, pues, bien habilitados ciertamente, amén, para llevar a cabo esta operación de milagros son ¿quiénes? Aquellos que son fieles, amén, en lo que Dios le llamó a hacer. Qué importante cuando usted se pone en las manos del Señor y dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que tú te pones en las manos de Dios para que Dios te use poderosamente. Segundo aspecto, aquellos que son, oiga, celosos por el evangelio, celosos por la causa del Señor. Dios no usará a nadie que esté, amén, en dos aguas. Dios no usará a nadie
que no tenga un buen fruto llevado en la viña del Señor. Dios no usará a nadie, amén, que ciertamente, amén, broten dos aguas, agua dulce y agua salada. Dios quiere personas certeras, firmes, que tengan convicciones profundas delante del Señor para poderles utilizar. Tercero, aquellos que están sirviendo en situaciones en las que los milagros son necesarios para hacer su obra. Amén. Dios no es un Dios que hace milagros ciertamente así porque sí. Él tiene propósitos en cada milagro. Él quiere asimismo manifestar su gloria sobre cada aspecto, amén, de la vida que ocurre en los milagros. Hay quienes pretenden echar su propia gloria y van sucumbiendo cuando entendemos que toda la gloria, la honra, el reino y toda pleitesía le corresponde a Dios. Hay que darle la gloria a Dios en cada milagro. Aquellos que están dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, amén, que cuando le dice, amén, es necesario que pases por Samaria. Cuando Dios te diga es necesario, amén, que en ti se cumpla mi propósito. Dios desea ver gente como ellos. Aquellos que tienen una compasión ciertamente por los que sufren. Eso es lo que podemos ver a través de la operación de milagros, como Dios obra, como cuando la Escritura nos dice en el libro de Marcos, que Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro, y allí la suegra tenía fiebre, y dice que oró por ella y fue sana, y llegaron muchos enfermos de diversas enfermedades, y el Señor también los sanó. Deseamos ver este poder en acción en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en esta época donde se necesitan hombres que se paren en la brecha, hombres que no doblen la rodilla a Baal, hombres que entiendan que a esta hora le ha llamado Dios. Ciertamente el tiempo se acaba, amén, y posiblemente dentro de breve, cuando la iglesia no exista sobre la faz de la tierra, sino esté con el Señor, habrán dos testigos, dice la Escritura, que habrán unas señales, amén, que bajarán hasta fuego del cielo, amén, y dice que detendrán la lluvia. Es a saber, esos dos testigos que la Biblia nos habla son prototipos posiblemente de Moisés y Elías, amén, que ocurrirán en un momento, declarándole a las personas que también se hayan quedado en la gran tribulación, que Dios ha venido a manifestarse y que no entreguen su vida ni se sellen ante la situación del anticristo. Iglesia del Señor, amado amigo que me escucha, el Señor a través de estos actos te está presentando el propósito de Dios para que busques y para que pides que esa manifestación se siga ocurriendo en nuestros medios. Por tanto, amados amigos y hermanos, como les dije, oremos para que podamos ver cada uno de esos aspectos de la gloria de Dios. Saludamos a algunos hermanos que han podido estar en medio nuestro. Es a saber, nuestra hermana Santi Vélez, Dios te bendiga. Amén. Que nos bendice a la iglesia. Zoila desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Zoila Morales. Amén. Betty Sánchez desde Estados Unidos. Qué bueno en el nombre del Señor. Clarice Rodríguez Irizarry, la hija de nuestro hermano Luis Manuel. Dios te bendiga. La hermana Sonia Mercado. El hermano Luis Manuel. El hermano Ariel Babilonia. Amén. Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y deseamos la bendición de Dios en una forma especial para cada uno de ustedes. La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posee. En el nombre del Señor nos veremos el miércoles próximo con, amén, el tercer aspecto de los dones ministeriales en el nombre del Señor. La paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.